Cherry, película dirigida por los hermanos Russo y es protagonizada por el buen Tom Holland. Y esta se centra en Nico, un hombre que tenía una vida normal, tranquila, hasta que se enamora y por cosas que van ocurriendo se enlista en el ejército, vemos su transcurso por ahí y cómo esto le afecta posteriormente al regresar a su hogar. Sí, una reseña muy por encima, porque bueno, el tráiler te dice muchas cosas. Ya cuando la película estuvo en tendencia en Twitter, me metí un poquito para ver qué opinaba la gente. Yo todavía no la veía, yo la acabo de ver hoy, en este momento en el que estoy grabando. No sé cuándo se subirá este video, posiblemente dentro de un mes, a cómo voy. Y no vi muy buenos comentarios, me asusté un poco, pero siempre es bueno hacerte tu propia opinión. Siempre creeré eso, porque a pesar de que al mundo no le guste una película, si a ti te gusta, al final es tu experiencia y es la que importa porque es con lo que te quedas. No sientes lo que sienten los demás, sino lo que esa película te ocasionó a ti. Y todo este mucho texto es para decir que me gustó, pero sí puedo notar todos los enormes errores que tiene, porque sí tiene unos cuantos. Pero voy a empezar quebrando unas cuantas lanzas a favor de la película. Y obviamente Tom Holland está buenísimo. Yo creo que ya desde la película de Lo Imposible, cuando estaba chiquito, cuando era así una arañita, ya había demostrado que era un buen actor. Yo creo que bueno, con Spider-Man no es como que tenga un gran rango actoral, no es tan difícil a lo mejor en cuestión de demostrar unos niveles de actuación increíbles. En la película del Diablo a todas horas, si bien a mí no me gustó esa película, pero él como actor estuvo muy bien. Entonces ahí ya se podía cocinar algo de momentos recientes y creo que en esta película lo intenta de probar. Quizá no fue la mejor película al final del día, pero para mí él es lo mejor, sin duda, está muy bien actuado, porque no es como que demuestre muchas facetas de su personaje, pero sabe cómo interpretar a alguien pues muy dramáticamente sin exagerar. Comprendes de dónde proviene el dolor del personaje, si te van desarrollando el cómo el personaje de Nico llega a tocar hondo en su momento, y Tom Holland hace bien en mostrarte esas fases a nivel físico, al menos a nivel actoral. Ya después hay otras cosas que te sitúan más, pero esas cosas para mí no le hacían tan bien a la película como ver las expresiones solo de Tom Holland, ver cómo actuaba ante ciertas situaciones para darte cuenta de cómo se sentía el personaje. Y bien, les digo, nos damos cuenta por medio de forma física, por medio de Tom Holland, pero también porque la película está narrada casi al 100%, es tremendo. Yo creí que la película solo iba a estar muy narrada en un principio, ¿no? Como a lo mejor para ahorrarnos el mucho texto que podría tener el trasfondo de un personaje, de sus protagonistas, pero no, la película es narrada un montón de rato. Y a ver, yo no tengo problema con las películas que están narradas. Sé que hay mucha gente que no le gusta. A mí me agrada, pero cuando está, ya saben, bien distribuido y sí aporta a la película. Porque si solo estás narrando una escena y me estás describiendo lo que estoy viendo, y yo para qué quiero que me describas algo que ya estoy viendo. Aporta algo que el personaje no haya encontrado la manera de expresar en pantalla. Danos sentimientos nuevos con esa narración. No nos digas, estoy usando camiseta azul. A ver, no llegan a ese nivel de exageración, pero sí aplica para momentos, o sea, que no tienen por qué ser narrados. Y luego también a veces, además de la narración, rompen la cuarta pared como otra manera de narrarte las cosas. O sea, ya sabemos que nos están explicando la película por narración, pero ¿por qué no darle un extra, hacer un empujón más y que el personaje también te narre a la cara directamente lo que está pasando? Ahora, eso es algo curioso, porque siento que es como un recurso que utilizaron mucho en un principio de la película y después ya no tanto. Como que, no sé si se arrepintieron, pero ya como
a mediados de la película o así, sí que lo sigue haciendo, pero ya no tanto como en un principio. En un principio como que dijeron, sí, que rompa la cuarta pared y que narre y que cante y que baile. Todo. Pero ya después ya dan un paso para atrás con eso y el personaje ya no logra romper tanto la cuarta pared como lo hizo en un principio. Y de ahí hay una queja que veo que hay gente que está diciendo en las redes y tienen toda la razón, mi gente quejumbrosa de Twitter. Y es que la película se siente muy saturada. Así como les digo que utiliza dos métodos de narración como si los necesitáramos, ¿no? La cuarta pared y la voz en off. Pues también utilizan como que varios recursos de fotografía y de edición. Como que usan demasiados. Si bien muchos creo que ayudan bastante a situarnos en la escena. Es decir, por ejemplo, a veces vemos el personaje de Nico drogado y hacen ahí como unos efectos de cámara y de edición en los colores para que tú comprendas un poco cómo es que el personaje está percibiendo ese momento. O sea, hay momentos en los que queda, pero como que hay demasiados. Es como si acabaras de aprender a utilizar, yo qué sé, el Sony Vegas o algún editor de video y en tu próxima edición quisieras poner en práctica todo lo que has aprendido, ¿no? La cámara lenta, ¿no? De repente ahora una cámara rápida, unos zooms y luego escenas enormes, no sé, como que tono sepia, tono gris, o sea, como que recién lo aprendiste y estás muy emocionado y quieres moverla todo y quieres que el video tenga de todo, que tenga mucho diseño. Entonces sí se siente como que querían hacer un uso de muchos estilos que se ven padres, pero no todos juntos, vaya, y no tan seguido. Eso principalmente se usa como que en la primera mitad de la película también. Como que iban por todo, no sabían qué elegir y eligieron varios estilos que unos sí quedan, unos sí ayudan, sí aportan con lo que estás viendo, pero en otros no. Y es como, no sé, es una película como que un poco rara, se siente como un popurrí de varios estilos de películas. Y pues les digo, unos quedan, otros no, a veces la narración queda, a veces no, la cuarta pared a veces queda, a veces no. O sea, como que hay demasiadas cosas saturando la historia de la película. Y más aún, la historia se siente saturada, pero bueno, sí por las cosas que intenta contar, pero también por su duración. Porque es curioso, porque siento que hay cosas que sobredesarrollan y otras que no tanto. Es decir, el protagonista tiene un interés amoroso y de ellos dos no sabemos absolutamente nada hasta el punto donde de sus vidas en el que recién los conocemos. No sabemos nada de su infancia, no sabemos por qué un personaje tiene que utilizar ciertos medicamentos, que creo que es importante, porque el personaje eventualmente se hace un drogadicto y no sabemos realmente cómo empieza, y creo que es relevante para ciertos puntos que la película va tocando después. No sabemos nada del personaje de la novia, entonces son cosas que te retrasan al momento de querer empatizar con los personajes, de querer apoyarlos. Yo apoyaba a Tom Holland porque es guapo, obviamente, y porque su personaje, pues, estamos con él durante toda la película y no es desagradable, no es alguien malo. Creo que lo que vemos sí logra desarrollarse bien, pero no tenemos como que muchas bases en su vida para saber, pues, qué cosas lo han llevado a donde está. Por ejemplo, o por qué es tan tonto. Porque la razón por la que se une al ejército es tontísima. Es tontísima a nivel Malcolm el de en medio. Que bueno, a lo mejor muchos soldados se unen al ejército por esa misma razón. Y de hecho en Malcolm también hacen una broma con respecto a eso. Puede, pero vaya que es una razón muy tonta de unirse al ejército. Entonces cuando él se une, tú dices como... Y todo lo que tiene que vivir con base a esa decisión tonta.
No sabes por qué el personaje tiene tan poca estima por sí mismo, porque tiene esos amigos, y creo que es importante conocer su vida, porque al final estamos viendo la historia de su vida y hay un tramo enorme que no conocemos, concretamente como 17 años hacia atrás, y no tenemos ni un aspecto de lo que era su vida para llegar a conocerlo, ni el de su novia, que también coprotagoniza la película. Y les digo que hay otras cosas que se sobredesarrolla porque pasamos mucho rato cuando el personaje conoce a su novia, mucho rato cuando el personaje está en el ejército, que para mí fue mi parte favorita de la película, ver todo su desarrollo en el ejército, se me hizo muy interesante. Y mucho rato también una vez que él sale y empieza a desarrollar más ciertos problemas con las drogas. O sea, como que les digo, hay cosas que sobredesarrollan y otras en las que no entran a detalle. Y entre esas cosas también que no entran a detalle son cosas que la película supongo que quería decir, pero que no dijo y se quedó un poco sobre la mesa. Siento que solo mencionaron por encima, pero que no se quisieron mojar mucho en el tema de los veteranos, qué sucede con ellos una vez que regresan, cómo el ejército usa, ¿no?, a todos estos jóvenes con estos fines, cómo el ejército va a otros lugares, a países extranjeros y trata a las personas de muy mala manera, el tema con las drogas, cómo afecta esto en tu vida cotidiana, que si bien de esto va un poco más el tercer acto de la película, como que no me parece que lo andaran de una manera tan coherente. También hablan sobre el sistema público para aquellos veteranos, pero les digo, son cosas que toca en minucias que van armando un poco el tercer acto, y siento que debieron entrar más en fuerza con eso y no lo hicieron. Tú en tu mente vas rellenando ciertos agujeros argumentales de la película, por ejemplo, una decisión que toma el personaje principal rumbo al final de la historia. Tú vas diciendo, bueno, yo creo que el personaje decide hacer tal cosa porque vio esto, pero no te dan una razón así bien para que el personaje tomara una decisión tan importante. Y vaya que pudieron haberlo dado. Digo, tenían la manera de decirnos por narración o por romper la cuarta pared y deciden no hacerlo. O sea, hay ciertas cosas que se hubieran beneficiado de que las narraran y no lo hicieron. Y cosas que no necesitaban narración y las narraron. Ahí hubo un timing un tanto desastroso y que se puede apreciar durante toda la película. Con el sobredesarrollo de unas cosas, con la falta de desarrollo en otras, como te saturan en algunos momentos con ciertos efectos o ciertas prácticas visuales, y luego en otros momentos que podrían tenerlas no las tienen. Como que eso fue un poco un desastre. Para mí, la película, de no ser por Tom Holland, o pónganle ustedes no Tom Holland, pero otro actor bueno siendo el protagonista, para mí toda la historia se hubiera venido abajo. Y miren que a mí me parecía interesante todo el viaje de Nico, toda su experiencia, porque les digo, ahí se ve como que querían hacer ciertas críticas, ciertas cosas que la película no toca a fondo. Agarró mucho y al final del día no abarcó nada importante, no dijo nada de peso que resonara contigo en la película, algún mensaje que te llevaras. Es decir, las drogas son malas. Ah, vaya, no me había dado cuenta. Pero la película va más allá, o sea, toca más temas, pero lo hace muy por la superficie y al final pues es difícil que se te quede algo impactante de la historia, más que a lo mejor a nivel visual ciertas cosas que están hechas para que te den un impacto, para que te den un poco un shock. Pero de ahí en adelante pues no hay mucho que decir. Ahora sí vamos a ver lo que dijeron los críticos de Tomatazos, que, a ver, no siempre suelen estar de acuerdo con con la audiencia, pero nada más abriendo la página veo que tiene un 27. A mí no se me hace una película de 27, pero no es la película que todo el mundo esperaba. Y yo creo que se esperaba mucho porque los hermanos Russo, trabajando con Tom Holland, ¿verdad? Pues hacía ilusión, ¿no? El equipo vengador. Y los hermanos Russo habían probado ser buenos directores, pero este es otro estilo de película y
como que fueron muy intensos. Debieron de bajarle más rayitas porque al final del día esta es una película de drama, más que otra cosa. Y de mucho drama, es muy dramática. Te vas a hundir en la miseria de tan solo verla. Pero bueno, vamos a ver qué dijeron. Ahora sí los críticos. Los Russo quisieron meter todos los elementos icónicos de varios géneros cinematográficos, así como explotar al máximo el talento de su estrella. Sin embargo, el resultado no es atractivo. Me imagino que se referirá con lo que les decía hace rato, ¿no? De que cámara lenta, gris, sepia, colores así como de drogas, de diferentes estilos de edición. Sí, si se refiere a eso, sí. Y les digo, parece un compilado como de alguien que recién acabó, ¿no? De aprender a usar una cámara y un programa de edición, y en su próximo video quiere ponerlo todo en práctica, porque cree que entre más haga, mejor será el trabajo. Esta es una película sin nada nuevo que decir sobre el amor, la guerra, el trauma, la adicción, el crimen o Estados Unidos. A ver, no creo que todas las películas deban de tener algo nuevo que decir. Muchas películas que han sido buenas no tienen nada nuevo que decir. Es el cómo lo cuentas. Y creo que esta película, el cómo lo cuenta, pues es desastroso. La narración no le hace ningún favor al estilo. La historia se cuenta de una manera muy descuidada. Es que se sobrecuenta. Hay cosas que no tenían que ser narradas. Y unas cosas que se beneficiarían de ser narradas, no las narran. Yo hubiera quitado lo de la narración y hubiera quitado lo de la cuarta pared, o dejarlo de la cuarta pared en unas escenas claves nada más, sin abusar de ellas como lo hacen en el primer acto de la película. Si querían algo que acompañara ciertos pensamientos del personaje, yo hubiera dejado lo de la cuarta pared, pero lo hubiera cortado todo lo que pudiera, porque creo que alguien como Tom Holland, que es el que carga prácticamente toda la película, creo que alguien como él no necesita ese discurso para que comprendamos lo que se siente. Y no es como que lo que esté diciendo la película sea tan complicado que tenga que ser explicado, como la película de Big Short, que hablaban de cosas financieras que sepa tú que decían, y tenían que mostrarnos a Margot Robbie en una bañera para que lo comprendiésemos. O sea, creo que esta película no tenía ese nivel de dificultad. El estilo demasiado autoconsciente de Cherry. El estilo demasiado autoconsciente de Cherry nos mantiene alejados de su personaje principal. ¿Autoconsciente en qué se refiere? ¿También a la narración? O no lo sé. Pero puedo entender a lo mejor por qué la gente no se vaya a sentir tan apegada al personaje de Tom Holland, porque, repito, una vez más, hay mucho de su personaje que no es contado, y de lo que sí podemos saber y somos testigos, pues a veces toma decisiones muy tontas que no apoyas. A lo mejor solo terminas apoyándolo porque interpreta a Spider-Man. Fallido intento de los hermanos Russo de hacer cine serio. A ver, bueno, el cine de superhéroes es cosa seria. Si te refieres a cine de drama, pues sí, fue fallido, pero bueno, ya irán aprendiendo, tranquilos. Ellos hicieron Endgame e Infinity War. Si quieren pueden fallar otra vez en hacer otra película. Nos entregaron esas dos joyas cinematográficas de superhéroes. Pueden fallar una vez si quieren. Y luego hay un comentario de una persona, de alguien que siempre leo, Juan Pacabaki 31. Dice: Cherry es una oportunidad perdida de incursionar en cine más independiente por parte de los hermanos Russo y Tom Holland, con un guión muy plano y superficial. Planos extraños y muy malos, una dirección carente de sentido por la cantidad de estrafalarios condimentos que hay detrás y actuaciones que no terminan de ser convincentes. No estoy de acuerdo. Tom Holland, muy bien. Tenía una gran historia detrás, pero simplemente no dio mucho para más. A mí me gustó la actuación de Tom Holland. Creo que todos los actores involucrados estuvieron bien. La novia también me agradó, aunque no fuera un personaje que me agradara tanto. Creo que las actuaciones estuvieron muy bien. Para mí el problema está en el guión, que de hecho el guión le escribieron las hermanas Russo, las hermanas de los directores Joe y Anthony,
Para mí el problema está en el guión, es decir, porque ahí viene incluido que la película va a ser narrada y que mira la cuarta pared, y pues para mí son cosas que sobran en una historia así. Y en cuestión de dirección, pues todos los recursos cinematográficos que utilizan, es como, no era tan necesario. En algunas escenas quedan muy bien y en otras se siente como que están saturándote de información innecesaria, que simplemente no aportan y lo que es más, la demeritan. Como que a lo mejor sí que estaban muy presionados en hacer cine serio, como dicen los de Tomatazos, en hacer cine dramático. No creo que deberían, la verdad, es forzar las cosas así. La historia sí es muy interesante, la verdad, y sí me tenía enganchada a pesar que desconocía muchas cosas y que había elementos en la cinta que no me terminaban de cuadrar. No es una película que haya sufrido mucho, es simplemente que se me hizo pues demasiado larga para hacer una película narrada que ya de por sí te sobreexplicaba las cosas. Es una película que se me hizo larga, pero disfruté las actuaciones. O sea, yo no odio esta película. A lo mejor en un domingo no te digo, ay, voy a ver Cherry. Pero tampoco la odiaría o lo pondría en lo peor que he visto. En conclusión, Cherry, pues puede ser una decepción. Si crees que la decepción y las expectativas sean algo válido. Porque creo que el tráiler se veía muy bien. Tom Holland es un actor que viene prometiendo desde chiquito. Veníamos del hype de los hermanos Russo con las películas de Infinity y Endgame. Y al final es una película muy saturada de muchas cosas que no necesitaba para contar una historia que es simple. A ver, es una historia dramática, es una historia profunda, pero al final del día es una historia simple de un hombre que tiene síndrome postraumático después de haber ido a la guerra, de un veterano de guerra. No estamos viendo aquí Inception o, o yo que sé, alguna película de Nolan que no entendemos. Es una historia simple y siento que la sobreexplicaron, que fueron de más con ella. Tiene muchos elementos que no le aportan nada. Su duración, 2 horas 20, me parece demasiado. Para mí la salva de que en sí la historia me era interesante. Las actuaciones me agradaron. Especialmente creo que Tom Holland estuvo muy bien. Creo que estuvo muy bien. Muchos podrán decir, ay, muy exagerado. Pero todo lo que le toca vivir, toda su historia, pues es una historia dramática, es una historia triste. Y con razón. Es un poco como en el caso de Andra Day, en el caso de la película The United States vs. Billie Holiday, película que ya voy a subir reseña, que también es un personaje caído a desgracia y siempre la vemos bajoneada. Pues es un poco con el personaje de Nico aquí con Tom Holland. Que en esa reseña dije, la grabé primero, pero no la voy a subir primero. Que a lo mejor era más sencillo interpretar un personaje así porque no le daba muchos matices, es decir, no veías tanto rango actoral, pero aún así es una interpretación difícil de hacer, y más cuando está pues también hecha como en el caso aquí de Tom Holland. No es la peor película del año, pero no parece una película hecha de gente que ha hecho películas a nivel de Marvel, que son a nivel técnico dificilísimas de hacer. Para terminar, me encantaría que se me el chisme con su opinión o expectativas sobre Cherry. Y bueno, me voy.